Y ya nos vamos con la primera entrevista del día. ¿Con qué podemos hablar sobre esta visión neoliberal justamente que tiene el gobierno y que tanto daño hace a la hora de entregar ayudas sociales? Porque vamos a conversar con Pablo Raceto. Él es director del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, con quien queremos justamente hablar de muchas cosas y sobre todo de educación en pandemia. Pues no es malo justo hacer el enlace entre las palabras de el ministro de Educación y Pablo Raceto, director del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. Hola Alejandra, Daniel, Hassan. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Hola, Pablo. A propósito de educación en pandemia, estábamos recién leyendo esto que dice el titular de Mineduc: defendió el inicio de las clases en fase 2, asegurando que el balance fue positivo desde el aspecto sanitario. Una cosa bien... Claro, en plena cuarentena total, sin permiso siquiera. Sí, muy, realmente. Nuestros líderes. Ay, nuestros líderes. ¿Cómo? Líderes políticos, ¿sabes? Yo creo que es importante distinguir, dicen la élite, nuestra élite, no, es nuestra élite política y nuestra élite económica. Yo creo que hay muchas élites que hay que rescatar. Piensan muy distinto. Hace poco salió un estudio también de cómo pensaba la élite económica respecto de la élite cultural, por ejemplo. Sí, pensaban bastante diferente. Era... ¿Sí? ¿Y dónde está eso? ¿Para leerlo? Esa información salió, sí, en la prensa salió, pero no sé dónde era, con más creo que fue de SOC, pero hay un clásico que hizo el PNUD, ¿cierto? Donde hacen esa comparación entre las distintas élites, donde muestran que al final, curiosamente, la clase política piensa de forma muy similar que la élite económica, y los ciudadanos están en otra. En otra, absolutamente. Creo que yo vi, esa encuesta y no sale la élite cultural o académica. Sí. No, sí sale. En la última sí. Sí, la última sí. No sé si en la del... ¿Y la académica separada de la cultural? Porque es distinto los artistas y los músicos que los profes y los académicos. A mí me parece que eran cuatro. Eran cuatro. Académica, cultural, económica y política. No, y... cultural, no. Y cultural, digamos, artística. Económica y política, sí. Eran como cuatro. Sí, fue un estudio de COES que hicieron. De COES, ahí está. Ahí está. Oye, yo soy muy niño, así que si me dan a propósito de lo que estabas diciendo, pues Pablo Raceto, te voy a leer a ti mismo. Dice, una de las formas de desconcentrar el poder del Estado es quitarle poder a los partidos políticos. A mí me interesa mucho esto porque hemos tenido discusiones muy largas aquí. Yo más bien soy de parte de tu postura, así que me gustaría escucharla. ¿Cómo le quitamos poder a los partidos políticos? Chuta. A mí me dijeron, oye, pero no hables de solidarismo, habla del IFIC y esto es de solidarismo. Mira, vienen cortito, porque es bien largo. Dale. Hace 9 años, este es un centro de investigación que se llama Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Así es. La metáfora que me gusta a mí usar es que yo me imagino las disciplinas científicas, naturales y sociales como células y la filosofía como el espacio intercelular. Entonces que gracias a una filosofía rigurosa, una filosofía de la ciencia, ya que el tipo de filosofía que nosotros enseñamos acá, se puede armar una visión de conjunto, porque en el fondo un diagnóstico, no sé si todos los académicos de acá compartimos, pero por lo menos yo estoy bastante convencido de que las ciencias, como están en la actualidad, no están capacitadas para afrontar problemas complejos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las ciencias se han ido especializando constantemente en el tiempo y está bien, o sea, es parte de su desarrollo natural, pero el problema es que los problemas complejos requieren de muchas disciplinas científicas y además la ciencia sola no se la puede, porque la ciencia no tiene valores, no tiene ideologías, no tiene estética, no tiene sentido de la vida, en fin. Entonces, para poder armar en el fondo un panorama general, nuevo, que llene esos vacíos que existen en la actualidad, vacíos de sentido, vacíos de valores, vacíos de formas concretas de enfrentar un problema complejo, por ejemplo el COVID. O sea, en este momento el COVID como que dijeron los científicos, pero ¿quiénes eran los científicos? Bueno, los epidemiólogos y los médicos. No, el COVID es un problema complejo, tiene que ver con sociedad, tiene que ver con economía. ¿Y dónde están esos científicos? ¿A qué científico le pedimos que nos ayude o que nos dé orientación de qué hacer con un problema
complejo. Ese tipo de científico no está siendo formado en ninguna parte del mundo. Y lo que nosotros tratamos de hacer en el IFIC es formar ese tipo de personas con una visión científica multidisciplinaria y con una visión filosófica multidisciplinaria y una ciencia estudiada filosóficamente. ¿Ya? O sea, no solamente calculamos y sabemos efectos, no, hay que ver qué hay detrás del método que estamos utilizando, qué otras cosas estamos dejando de lado. Hoy en día, por ejemplo, hace poco tuvimos un workshop sobre filosofía de la ciencia con expertos en filosofía de la ciencia y yo ahí defendí justamente la pugna entre el filosofismo, entre el cientificismo y el filosofismo. El cientificismo es creer o no creer en la ciencia. Y justamente estábamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente negacionista, ¿cierto? Antivacuna. Gente también. Y resulta que terminó Exacto. Todo eso. ¿Ya? Y ¿cuál es la arena, la cancha en donde está esa discusión? Entre si creer o no creer en la ciencia. Como si creer en la ciencia fuera como una religión. ¿Ya? Entonces, yo creo en la ciencia, yo creo en los médicos. Ya, pero ¿y cuál es el problema? Justamente que se convierte en un tema de fe o de algo muy parecido a la fe. Claro, nosotras las mujeres lo sufrimos en nuestro propio cuerpo, de hecho. Ese tipo de comentarios. Por ejemplo, con el aborto, ¿no? Siempre se habla de que... Bueno, claro, que yo creo que no, tú creíste que... Claro. La ciencia dice entonces, eso, pero claro. Sí, de partida la ciencia no puede pronunciarse acerca de eso. Tiene que ser una filosofía científica recién para poder pronunciarse. La ciencia no tiene nada que decir en ética en sí misma, ya junto con la filosofía sí. Entonces el tema es que todos estos problemas, cuando uno los afronta desde un punto de vista filosófico-científico, ya no se trata de creer o no creer en la ciencia, se trata de saber con la ciencia. Así digo yo, o sea, cuando tú entiendes la filosofía de la ciencia y entiendes qué es la ciencia y por qué solemos confiar en ella, ¿ya? ¿Por qué tenemos y por qué al final estamos todos más o menos dependiendo y confiando en los científicos y por qué los científicos tienen tan alto prestigio y todo eso, no es casualidad, no es meramente un acto de fe. Y eso se aprende, yo hago a propaganda al tiro, con filosofía de la ciencia, que es lo que nosotros enseñamos acá, investigamos acá. Y esto de desconcentrar el poder, ¿ya? Eso es para explicarle un poquito el IFIC, el lugar en donde yo trabajo. Nosotros llevamos 13 años, es un instituto bien especial porque se formó de abajo hacia arriba, ¿ya? Bottom up. Eso es muy raro. Todos los centros de investigación que yo conozco y he viajado por muchas partes del mundo es top down, o sea, o el Estado impone un gran capital para armar un centro de investigación o alguna gran empresa o un conjunto de conglomerados de empresas financian un centro de investigación. Nosotros hicimos amigos, colegas, todos ñoños, académicos, doctores, juntémonos, tenemos conocimiento, tenemos capacidad de investigación, tenemos capacidad de docencia y nos podemos autofinanciar. Podemos ganarnos proyectos Fondesit y llevamos 13 años. 13 años. Wow. 13 años. Sí, es muy raro el instituto. Pablo, y luego me parece muy, pero muy interesante lo que nos estás comentando y este cambio de paradigma, de cómo entenderlo, ¿no? Sí, Pablo, nos queda no mucho rato, lamentablemente, entonces yo te voy a llevar a que nos explique qué es lo que quieres decir cuando dices despartidizar del Estado. Yo leí acá también que que los partidos políticos son parte del problema, ellos mismos lo saben. ¿Qué es lo que es despartidizar del Estado? ¿Tiene algo que ver con lo que dice Carlos Ruiz de organizar y participación en la sociedad civil o no tiene nada que ver? Es una mezcla, lo digo porque es lo que más cercano que he escuchado hasta ahora y que puede que no tenga nada que ver, pero es para iniciar el diálogo. Ya, lo explico cortito y lo conecto también con lo anterior, porque es bien importante que el centro de investigación nuestro no, por unánime, no tiene postura política ni ideológica. ¿Ya? Entonces toda esta investigación que estoy realizando yo con colegas es una de las líneas de investigación del instituto. ¿Ya? Es bien importante que nosotros conservemos nuestra búsqueda de ser lo más neutrales posible, en fin. Esto es bien fuerte lo que voy a decir, ¿ya? Pero es bien serio a la vez. Nosotros llevamos 9 años trabajando en elaborar lo que yo llamo ahora una ideología nueva. Ideología. ¿Ya? Uno le podría llamar un modelo, un diseño social, un modelo de desarrollo, ¿ya? Lo que hicieron los marxistas, lo que proponen los socialdemócratas, lo que hicieron en el neoliberalismo, todas estas a distintos niveles son ideologías, ¿ya?
Y llevo harto tiempo, digamos, dedicado a eso, a formar una ideología en base a la economía solidaria, que también es parte del trabajo de mi padre, que es un gran intelectual, fundó toda una forma económica que se llama economía solidaria. Y lo que yo hice fue formar, en el fondo, liderar más bien la versión política de eso, ¿ya? Y la versión política tiene toda la complejidad de una ideología, o sea, es política, economía, ecología, feminismo, infancia, todo, ¿ya? Pero una de las reglas simples, toda ideología necesita reglas simples, ¿ya? Así como la derecha normalmente, digamos, la derecha dominante, su regla simple es aumentar la inversión, ¿cierto? Economía de escala, son como los TIC, ¿cierto? Y la izquierda dominante, que el Estado se haga cargo, ¿ya? Aumentar los impuestos, esos son como los TIC. El TIC solidarista es desconcentrar el poder del Estado y desconcentrar el poder del gran capital privado, ¿ya? Es como una regla muy simple en que para desconcentrar el poder del Estado, ya no me voy a dedicar al gran capital privado porque no nos da el tiempo, pero el Estado son tres cositas, ¿ya? O sea, o tres niveles de cositas. A nivel macro, ya la propuesta es la democracia directa estilo suizo, ¿no? Es que es una charla muy larga y muy explicada sobre cada detalle, que le explico a ver si alcanzo, muy cortito. Son tres reglas. Uno, cualquier cambio constitucional o tratado internacional tiene que pasar por referéndum obligatorio, es decir, tiene que ser aprobado por la ciudadanía. Perfecto. Que a mí me parece medio obvio. O sea, imagínense que todo lo que pasó, y de ahí en adelante el Congreso va a poder cambiar todo lo que hagamos y revertir todo lo que hagamos cuando quiera. Ya. Entonces, número uno, cualquier cambio constitucional o tratado internacional pasa por referéndum obligatorio. A la ciudadanía tiene que aprobarlo. Buenísimo. Segundo, la ciudadanía tiene derecho a proponer vetos de ley. Ya, si no nos gusta una ley, a cualquier ciudadano, no nos gusta la ley de disparo de gatillo fácil, no sé si la conocen. Ya, ustedes van al CERVEL, dicen, voy a juntar firmas. Si juntan 100.000 firmas en 100 días, la ley se congela. Es decir, no se publica en el diario oficial y pasa a la siguiente fecha de referéndum, ¿ya? Y las fechas de referéndum están preestablecidas como con 20 años de anticipación. Son como 4 o 5 al día. No es nada tan complicado. Y si la ciudadanía veta la ley, entonces, punto, se anula la ley de gatillo fácil. Y tercera regla, es otra nomás, muy simple, es el derecho a proponer iniciativas de reforma, ¿ya? Es decir, si tú tienes una iniciativa, tú dices, mira, yo quiero que cuando haya un incendio no pueda haber cambio de uso de suelo. Incluso yo quiero que se revierta, que haya una restauración, ¿ya? Tú vas al CERVEL y tienes 18 meses, tienes un año y medio para juntar 200.000 firmas, ¿ya? Todos estos números están muy afinados, ¿eh? Porque los suizos llevan más de 100 años ocupando y afinando este sistema, los números, en fin. ¿Y qué es lo que pasa? Si que juntan las 200.000 firmas, pasa al Estado, y el Estado tiene dos opciones. Una es negociar con la comisión de iniciativa, ¿ya? Y decirle, oye, pero mira, hagamos una cosa, no lleves la votación a referéndum y nosotros ya te tenemos asegurados los votos en el Congreso para que no haya cambio de uso de suelo. Pero no reversión ni restauración, porque eso es muy caro, muy complicado, no. Entonces tú tenés que pensarla, porque si te vaya a referéndum podéis perder, pero si negociáis con el Parlamento podríais ganar por último la ley que queríais. Ya. Si llegan a acuerdo, y si no llegan a acuerdo, pasa a referéndum. Y en el referéndum también, 4 o 5 veces al año, en el voto aparecen 3 opciones: la iniciativa ciudadana, la contrapropuesta parlamentaria o ejecutiva. Ya, o sea, el Parlamento tiene derecho a poner en el voto, puede poner si quiere, mira, no vamos a hacer cambio de uso de suelo, pero no vamos a revertir, porque esa cuestión es muy cara, no sé, ¿ya? Y cada uno, eso genera además conversación ciudadana. Y el tercero es rechazo de las dos opciones, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que en el fondo un poder que estaba solamente en el Parlamento y en el Ejecutivo, una parte de ese poder, no estoy diciendo que todo el poder ni que vamos a hacer todo allá, una parte de ese poder se le pasa a la ciudadanía. Y eso tiene efectos estudiados por los suizos, en que el 99,9% de las leyes que se hacen en Suiza son de la forma tradicional. El gran efecto que tienen estas reglitas es que ante amenaza de veto, ¿ya?, no proponen ni aprueban leyes claramente antipopulares. O sea, la ley que creo que segunda vez puso Piñera de gatillo fácil, es cosa de mirar la encuesta, cómo la gente apoya las manifestaciones, y evidentemente una ley así se la van a bajar por firme y referéndum.
Y ante amenaza de iniciativa, el poder político se ve obligado a hacerse cargo de la agenda ciudadana. Me parece súper interesante lo que nos estás explicando. Y es un ejemplo. Me encanta. Es un ejemplo y hay miles. Hassan quiere preguntarte algo y nos quedan... Vale. Tengo que ya cerrar este bloque, pero Hassan, perdón, que una pregunta. Te voy a dar un minuto. Comentario para ti, Pablo. Comentario súper rápido. El problema con el sistema suizo y en general con las iniciativas populares de ley es que hay que ver el contexto político en que se desarrollan esos debates, ¿no? California también tiene iniciativa popular de ley y a través de esos plebiscitos se han hecho grandes reducciones en impuestos, se han hecho liberalizaciones del sector de energía, generando caos y problemas medioambientales. En el caso suizo, fue el último país en el mundo desarrollado que permitió el sufragio femenino, precisamente por el problema que uno tiene que pasar votación popular en esas comunidades. O sea, hay problemas con este sistema y yo pondré el asterisco en que depende mucho de cómo se regula el financiamiento para los que están haciendo esas iniciativas. Entonces, pregunto si tienen una propuesta en términos que nos puedas contar otro día porque ya no alcanza a contarnos, pero ¿tienen propuestas de financiamiento? Ya. Pucha, mira, es un temazo, ¿eh? Ojalá porfis, mira, busquen solidarismo en YouTube y ahí hay explicaciones largas y tendidas con todas estas objeciones. Las objeciones son muy naturales. Claro, yo también creo que necesitamos conversar contigo más sobre esto. Porque me quedaron muchas dudas y me gustaría mucho que pudiéramos conversarla porque tiene muchas cosas interesantes que uno puede saber. Sobre todo que yo voy a ser constituyente si es que salgo y estas ideas que él tiene son bien concretas, son muy buenas. Y me parece, voy a cerrar, tenemos que cerrar lamentablemente, pero Pablo, haz un llamado también porque entiendo que tienen cursos abiertos, haz un llamado a la gente para que se inscriba. Ya, sí, mira, métanse al Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. La página web es IFIC, www.ificc.cl, ahí está. Justo empezamos con la página nueva. Y ahí van a aprender justamente lo que creo yo que es lo que hay que aprender hoy en día. O sea, si la pandemia nos dijo algo y el estallido social nos dijo algo, es que tenemos que pensar mucho más profundamente la realidad. Y la ciencia es un muy buen punto de partida. No la ciencia sola, ¿ya? La ciencia acompañadita de reflexión, de ética, de ideología, de ecología, de todo eso. Y eso es lo que nosotros enseñamos acá y es lo que investigamos acá. Ya también muchos alumnos, los más, digamos, ventajados, se quedan investigando, haciendo papers. Así que súper invitados. Y para ustedes también, totalmente esto. La gente, los periodistas, quedan todos fascinados. Yo creo que como periodista me parece que es una de las cosas que tengo ganas de estudiar. Lo que más me entusiasma para estudiar, fíjate. Mira, Pablo, tenemos 5 menciones. ¿Ya? Cortitos, 5 menciones, porque el primer semestre es plan común, pero después son 5 menciones. Filosofía de la física, filosofía de la matemática, filosofía de las ciencias cognitivas, filosofía de los sistemas complejos, eso se los recomiendo, y filosofía de la economía, también se los recomiendo. Esos dos últimos, perfecto. A ustedes tres yo le hacemos una rebaja. Hacemos un paquete. Me gustó. Ya, muchas gracias por la para mañana. Un abrazo enorme y tenemos que tenerlo por segunda vez. ¿Te parece que sí o sí? Así que nos vamos a una pequeña pausa en redes sociales, en televisión.